Empate técnico entre el PP y el PSOE. Según la encuesta que publica hoy La Razón, en caso de celebrarse ahora elecciones generales, el partido con mayor porcentaje de votos sería el Partido Socialista, pero únicamente una décima por delante del Partido Popular, que podría incluso obtener hasta más escaños. El tercer lugar queda consolidado para Ciudadanos, que destierra definitivamente a Podemos, al último de los cuatro grandes. La verdad es que, con respecto a la encuesta del mes pasado, el PSOE baja y el PP sube. Dicen los analistas que el PSOE empieza a acusar el desgaste del gobierno y que el Partido Popular empieza a subir gracias al efecto Pablo Casado, aunque no tan deprisa, porque acusa también la irrupción de Vox. La verdad es que esta encuesta le otorga a este nuevo partido, a Vox, un 1,9% del voto, superando a otras formaciones como Coalición Canaria, EH Bildu, el PNV e incluso el PDeCAT, aunque no le da representación parlamentaria. Así está el panorama político en un momento en el que, bueno, los ministros de Pedro Sánchez, con su multitud de escándalos, siguen manteniendo una situación muy en falso, sin dar respuesta ni explicaciones, ni dimitir ninguno de ellos, muy especialmente Dolores Delgado, que debido a sus amistades peligrosas debería estar dando una serie de explicaciones que no nos está dando, y nos enfrentamos también a unas elecciones, las andaluzas, en las que también empiezan a aparecer muchas informaciones acerca de esas tarjetas black que eran utilizadas para pagar en prostíbulos, nada menos. Con respecto a los separatistas de Cataluña, pues ya saben, nos siguen demostrando ese desprecio absoluto hacia la independencia judicial, exigiendo que el gobierno intervenga ante la Fiscalía para retirar las acusaciones contra los golpistas. En fin, asuntos todos ellos que conforman la actualidad política en un momento en el que nadie habla de otra cosa salvo de este fin de semana nefasto para Pedro Sánchez durante los festejos de la fiesta nacional española. Primero, con los pitidos y los abucheos al llegar al acto, y segundo, con esa metedura de pata enorme protocolaria, pretendiendo ponerse a la misma altitud que los reyes de España. Asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. A ti por invitarme. Luis Magán, ¿cómo estás? Buenas noches. Javier, buenas noches. Encantado de estar contigo. Mazalia Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias y un placer estar aquí de nuevo. Encantado de que nos acompañes. Y Ángeles Soto, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, como saben, a partir de ahora ya estamos en periodo preelectoral, pues ya para siempre, como diría aquel, porque vamos a tener las andaluzas de manera inmediata. No sabemos cuándo unas generales, no sabemos cuándo unas catalanas, y nos vemos abocados ya pues a las municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo. Por tanto, el tema de las encuestas va a ser algo recurrente, como por ejemplo la de NC Report, que publica hoy mismo el diario La Razón. Vamos a echarle un vistazo, porque asegura que de celebrarse elecciones generales en este momento, el partido más votado, con un 26,8% del porcentaje de votos, sería el Partido Socialista, pero sacando solamente una décima, 28,7%, al Partido Popular. Si comparamos esta situación con cómo estaban el mes pasado, en la encuesta del mes pasado, evidentemente no vamos a comparar con las elecciones del 2016, porque la cosa ya no vale para nada, buscar comparaciones con eso que parece ya tan lejano y tan atrás en el tiempo. Pero con respecto al mes pasado vemos que el PSOE baja y el Partido Popular sube. Achacan a la bajada del PSOE pues al desgaste que está sufriendo ya el gobierno de Pedro Sánchez, a las ideas estrambóticas que está teniendo nuestro presidente del gobierno, a una serie de escándalos que no acaban de cerrarse ni de explicarse, mientras que la subida del Partido Popular se otorga en función de lo que llaman el efecto Casado, esa renovación tras la salida de Mariano Rajoy, pero que sin embargo se está produciendo con mayor lentitud de lo que sería de prever, justamente por la aparición de Vox. A Vox se le da un 1,9% de voto, y aunque esta encuesta no le otorga representación, sí nos está demostrando que tiene un porcentaje de votos superior al que otros partidos regionales, pues como son Coalición Canaria, como es EH Bildu, como es el PNV o como es el PDeCAT. La verdad es que la presencia de Vox podría estar alterando el panorama político con el que nos encontramos. Con respecto al resto de partidos, bueno, pues ya lo saben, Ciudadanos se consolida como tercera fuerza, y eso deja a Podemos en el último de los 4 lugares más importantes del arco parlamentario. Luis, ¿qué te parece lo que estamos viendo? Bueno, vamos a tener, como tú dices, un vendaval de encuestas de aquí a las elecciones europeas, y a la primera, realmente a la primera encuesta
de verdad que vamos a tener, que es la del 2 de diciembre. El 2 de diciembre con las elecciones en Andalucía. A mí de esta encuesta me parece muy optimista los resultados que se dan a Vox. Ojalá que los resultados sean mejores para digamos un poco para homenajear a nuestra contertulia Mazzali, pero me parecen optimistas y me parecen sorprendente dos cosas desde mi punto de vista. Bueno, primeramente que se ha convertido otra vez en dos bloques, digamos, hay una especie de bipartidismo, lo que llama Varela del Confidencial, bipartidismo extremo, ¿no? Que son el bloque de las izquierdas con los con los partidos nacionalistas, fundamentalmente los independentistas apoyándoles, y el bloque de centro-derecha del PPCS, Ciudadanos, perdón. Me parece interesante que, teniendo en cuenta, digamos, un poco estos dos bloques, la gobernabilidad de España sigue estando en manos del nacionalismo. Es decir, la suma de esa orientación, de esa encuesta, le daría al bloque que hoy gobierna este país, que son fundamentalmente Podemos y el Partido Socialista, 150 diputados, pero la incorporación, digamos, un poco de los partidos independentistas les daría un resultado de 173 diputados. Con respecto al bloque de centro-derecha serían 169. O sea, la gobernabilidad de este país sigue estando en manos de los nacionalistas, que si nos damos cuenta, que son los que apoyan en estos momentos al gobierno, pero que si nos damos cuenta son los representantes de aquellos que no, o sea, de aquellos partidos que quieren realmente trastocar, digamos, un poco la situación política española y el asentamiento de la Constitución. El otro día, el Día de las Fuerzas Armadas, todos los partidos que apoyan al señor Sánchez eran los partidos que faltaron a la cita, es decir, no estaba el señor Torra, no estaba el señor Urkullu, no estaba el señor Iglesias. Es sorprendente que digamos un poco que la gobernabilidad de este país La gobernabilidad del Estado está en manos de los que están en contra del Estado. Es sorprendente. Es peculiar la situación. Y al margen de esto, al margen de esos dos bloques que digo, a mí también me sorprende que para nada incide el desvarío permanente que tiene el partido del señor Pablo Iglesias en su resultado, es decir, baja muy poco, es decir, sigue manteniendo el entorno del 17%, en este caso el 16,8%, 16,8%, que es bastante. Quizás sea el suelo que tiene. Sí, pero es un suelo bastante altito. Es la cuarta fuerza política nacional más importante. Sí, pero para la actividad, digamos un poco para el desarrollo de sus políticas en las que estamos padeciendo, fundamentalmente en los ayuntamientos que gobierna y tal, a mí me parece que es un suelo considerablemente alto. Y bueno, vamos a esperemos que el resultado, que dentro de 2 meses lo vamos a ver, aunque con sus peculiaridades, porque el territorio andaluz tiene muchas peculiaridades, es la primera encuesta real que vamos a tener. Luego hablamos de Andalucía. A ver, Mazzali, que tu partido, Vox, está empezando a asomar la patita en las encuestas. Aquí le otorgan un 1,9%, aunque no le dan representatividad. Bueno, no le da representatividad porque tenemos una ley electoral que desgraciadamente, como bien habéis comentado aquí, a partidos que están intentando romper la unidad de España con un porcentaje menor que el que tenemos, tendrían, pues no sé si son 7 o 8 diputados, mientras que nosotros con este porcentaje, pues ni siquiera parece ser que nos dan uno. En cualquier caso... Fíjate, Coalición Canaria tiene un 0,3, por eso. EH Bildu un 0,7, el PNV un 1,1 y el PDeCAT un 1,4, pero Javier, todos ellos por debajo de Vox. No hay que olvidar que cuando los dos grandes partidos, Partido Socialista Obrero Español, que cada vez le queda menos de obrero y menos de español, y el Partido Popular han tenido mayoría absoluta y podían haber cambiado la ley electoral, no les ha interesado lo más mínimo, porque al final ellos son los grandes favorecedores de que esta ley electoral siga estando como está. Dicho lo cual, como bien están diciendo, la primera de las encuestas va a ser las andaluzas, que por cierto, a mí me encantaría que esa misma ley electoral obligara a todas las comunidades autónomas a tener las elecciones el mismo día, y a ser posible el mismo día de las elecciones generales también, sobre todo porque quien costea todo este parafernalia y tal, siguen siendo los bolsillos de los españoles, con lo cual creo que habría que minimizar el coste y sobre todo no dar un margen de maniobra, digamos, favorable a una comunidad autónoma por encima de la otra. Dicho lo cual,
Hasta que la gente no mete el voto en la urna, realmente, y hay un conteo, no sabemos realmente, porque el voto, en contra de lo que dicen algunos partidos, no les pertenece a los partidos, les pertenece al pueblo español. Cada uno que coge una papeleta lo mete según su criterio, de modo que a veces nos acusan de que si no fuera por vosotros habríamos tenido bla, 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 bla. Vale, que me da igual lo que usted diga. El voto es de los españoles, que cada uno mete el voto como le da la gana y en función de su apetencia. Dicho lo cual, insisto, vamos a ver qué pasa, 1,9 y pasó otra vez el CIS exactamente igual. Es decir, es tan evidente que estamos ahí y que hemos venido para quedarnos, que es que ya no les queda más remedio que sacarnos, aunque sea con un porcentaje menor de lo que yo creo y espero que vamos a sacar en las generales. Pero bueno, Ángeles, insisto, ahí estamos. ¿cómo lo ves? Pues bien, yo estoy de acuerdo con Luis en tanto que efectivamente vamos a tener un panorama de muchísimas encuestas de aquí a las elecciones. De momento tenemos ya 3 seguras, que son las autonómicas, las locales o municipales y las europeas. Y veremos a ver si Mazali no se apuntan las generales también a este calendario. La realidad, pues que el papel lo aguanta todo, y como también ha dicho Mazali, hasta que no llega el voto de cada ciudadano y se deposita en la urna, pues las encuestas pueden fluctuar y variar mucho. Quizá para quedarnos con una idea más aproximada de lo que pueden representar las encuestas, pues habría que coger unas cuantas y hacer media, ¿no? Para ver hasta qué punto coinciden. Pero la realidad es que ahora mismo sí que el Partido Popular, nosotros en nuestra casa vemos que vamos sumando, que hay personas que se habían distanciado de nuestro partido en un momento dado, bueno, pues porque evidentemente el estar en el gobierno quizá te penaliza más que el estar en la oposición, donde pues tienes más libertad para poder expresar cualquier propuesta sin el riesgo de que el estar en el gobierno pues te implica esa acción, esa ponerlo en marcha, esa inmediatez. Como digo, en el Partido Popular estamos satisfechos, estamos contentos, creemos que nuestro líder está haciendo las cosas muy bien. Yo he asistido pues en diversos eventos, estoy día a día en la calle hablando con mis vecinos y la verdad que percibo esa sensación. Respecto al Partido Socialista, pues evidentemente desde que se produjo la moción de censura llevamos un tiempo en el que cada día o cada semana, sin mucho más, pues tenemos una nueva noticia con la que despertarnos, pasando pues por el bochorno de sus ministros, empezando por la dimisión en los primeros días del ministro Huerta, los escándalos de Pedro Duque, Lo de Dolores Delgado, la justicia creo que es el más grave de todos. De María Jesús Monzón, bueno. En fin, que tenemos un poco de todo y luego pues sobre todo la ausencia del presidente del gobierno en estas 3 últimas semanas, en que parece que se dedica pues más a viajar por el extranjero, y yo pienso personalmente que es con el fin pues de no estar aquí, de no dar la cara y de no asumir el día a día de la responsabilidad de su gobierno. Y para un día que viene, mira la que lía. Alfredo, ¿qué te parece? Yo, Javier, no recuerdo quién dijo que las encuestas las carga el diablo. Sí, tenía toda la razón. Por eso digo, lo está intentando recordar, no recuerdo quién fue el insigne que lo dijo, pero vamos, desde luego es así. O sea, las encuestas, sabes que luego funcionan, fluctúan en virtud de cuándo se hacen. Es decir, se hacen siempre antes de que pase algo puntual, antes de que pase la ministra Delgado, antes de que pase... Y luego, claro, un mes después de hacer la encuesta, cuando han pasado muchas cosas en el camino, nos quedamos, no son válidas porque... Tampoco valen. Exactamente. A mí con lo de Vox, fíjate, yo sabes que estuve en las últimas autonómicas como número 5 en la Comunidad de Madrid con Santiago Abascal, una excedencia que pedí particular y que el PP parece que la tomó conmigo a raíz de esa excedencia. No sé si la causa o es que el señor Cosidó, peor director de la Policía de la Democracia, ahora portavoz del PP en el Senado, la tomó conmigo, que era amigo, en la oposición era amigo, pero bueno. Don Alfredo, tiene usted muchísimos motivos para los que enfadar a mucha gente, no necesariamente solo ese. Bienvenido al club. Gracias, Javier, por ese comentario. Lleva razón, no le va a quitar ni una coma, o sea que en ese sentido toda la razón. Pero sí que le digo que últimamente no se imagina la cantidad de cientos de personas que me dicen que van a votar a Vox. Yo siempre digo, muy bien, me parece han sido los más valientes, han sido los que más narices han tenido, han sido los que han hecho lo que tenían que hacer partidos en la oposición con representación parlamentaria que no han hecho, y sin embargo un partido pequeño, un partido emergente, un partido que
que no era nadie hasta ese momento, ha hecho lo que tenían que haber hecho muchos partidos democráticos. Por tanto, esto ha traído a mucha más gente. Es decir, hay cientos de ciudadanos que donde voy me lo dicen, como si yo fuese Vox, es decir, como si Alfredo Perdiguero, pero me relacionan con ellos, yo encantado de la vida, y por tanto, ya digo que ese 1,9 no sé cuánto será, pero le puedo asegurar que hay muchísima gente que desde luego dice que va a votar a Vox. No sé luego lo que harán ahora meter la urna, la papeleta, porque sabe usted que en las últimas elecciones, le hablo cuando hablaba con Santi, con Pascal, en la cual ese veto en los medios de comunicación a Vox, ese veto para que no saliese ningún medio de comunicación, pues yo le decía, Santi, si es que si no salimos, no podemos, o sea, si no salimos en los medios, es muy complicado que la gente lo sepa. Luego vinieron, que viene el Lobo, que viene Podemos, que nos comen, el voto útil, y mucha gente que sí que era amigo o solidario con Vox, pues al final acabó votando a quien quisiese votar. Salvaguardándose este comentario, digo que esta mañana he oído igualmente que 300.000 votantes de Ciudadanos han pasado ya al PP, que han recuperado, por tanto ese cambio de imagen parece que tiene más. Sí que es cierto que Casado ahora dice cosas que no decía Rajoy, es decir, es muy valiente, pues igual se le ha pegado el mensaje de Vox para atraer a gente, y que eso es lo que hay que hacer, es decir, lo que hay que hacer es sumar partidos constitucionalistas. No puede ser que, como usted ha dicho hace un rato, que todos los partidos que tienen un problema con España estén apoyando a un presidente de gobierno. Eso es lo que no puede ser. Algo hay que hacer, porque todos tienen problemas, independentistas, etarras, afines a tal, todos aquellos los que van en contra de uno u otro partido. Yo siempre decía, cuando hace el PP una ley, todos en contra del PP porque la hace el PP. Bueno, hace el PSOE una ley, todos en contra del PSOE porque la hace el PSOE. Ahora lo hace el PSOE, todo el mundo con el PSOE y el resto son malos. Es tremendo, ya digo. Bueno, son los cordones sanitarios esos. Que los sanitarios, los insanitarios... Siempre han establecido. Yo no sé qué les parece, pero me da la impresión de que estamos en un panorama político nuevo, diferente al de circunstancias anteriores. El PP es un nuevo PP, que sufrió un deterioro con Rajoy, al que muchos votantes consideraron que había perdido el tarro de las esencias y que ahora a lo mejor se está recuperando. El PSOE también es un nuevo PSOE, porque un Pedro Sánchez al que habían echado del propio PSOE, luego volvió y por una rocambole del destino se convierte en presidente del gobierno, también es nuevo. Y ahí están pues Podemos y Ciudadanos, partidos que, bueno, que son bastante recientes dentro de nuestra historia política. Es decir, que el panorama es difícilmente comparable con otras situaciones. No sé qué impresión les da. No, sí, eso sin duda. Sí, es difícilmente comparable con otras situaciones y tenemos que ir acostumbrándonos porque los que han llegado para quedarse. No solamente Vox, sino Ciudadanos, Podemos, como ya lo estamos viendo en repetidos procesos electorales. Con respecto a las encuestas, solo un comentario. Es decir, si las encuestas es verdad que va a haber muchas y que las carga el diablo, pero si las encuestas, como dice el señor Tezanos esta mañana, que es el director del CIS, dice que el CIS no pretende acertar, quiero decir, si el CIS, que es el órgano, digamos, de encuestas... Que vale para eso, exacto, vale pretende no hacer su trabajo... O sea, va a ser un disloque. Pero es cierto, es verdad que es una situación novedosa y que tenemos que, lo dijo Felipe González hace mucho tiempo, que teníamos que empezar a acostumbrarnos a italianizarnos, que nosotros no sé si tendremos ese carácter, pero ese carácter de la paciencia, de interpretar la política desde una visión muchísimo más amplia, con un abanico de representación mucho más amplio. Hay ayuntamientos, si no me equivoco, que ya tienen siete partidos que están participando en la gobernabilidad de ese ayuntamiento. Eso nos tenemos que acostumbrar a nivel nacional. Pero sí es cierto que tenemos un elemento que es determinante, que es la situación de Cataluña. Es decir, si la situación de Cataluña no nos pasase facturas a toda la actividad política, tanto nacional como autonómica, incluso como local, digamos, se podría ver de otra manera. Viéndolo con la situación que vivimos a raíz del permanente estado de rebelión que tienen las autoridades catalanas, esta situación es compleja. Pero es interesante y sobre todo es muy fascinante para partidos como Vox y para líderes como Casado, que se ha incorporado al PP, para los nuevos líderes. En cualquier caso, los efectos que siempre los utilizamos mucho los medios de comunicación, los periodistas, en el mundo en el que vivimos dura muy poco. Es decir, el efecto Casado es verdad que ha tenido realmente, pero va a durar muy poquito. Como el efecto Vox, si no se consolida con propuestas realmente estables, con un mensaje sencillo pero fácil de entender para la ciudadanía y tal, esos efectos duran poco. Y en estos momentos, a mí,
me preocupa también, en cierta manera, que sobre todo en el Partido Popular, sobre todo en el señor Casado. El señor Casado, los mensajes que está haciendo son fundamentalmente para enfrentarse al problema catalán. Pero más allá de eso, yo no sé, como ciudadano estoy hablando, como ciudadano no me está llegando determinados, o sea, planteamientos o propuestas políticas que vayan, digamos, un poco más allá de lo que es probablemente solucionar el problema catalán. A ver, por alusiones. Hablas de mensajes fáciles de mi partido, y yo creo que los mensajes que lanza mi partido, y en particular Santiago Abascal o Javier Ortega Smith, no es que sean sencillos y fáciles, son meridianos. Es decir, como bien ha apuntado Alfredo, a nadie se le ocurre pensar que el mensaje de Vox no es, en el tema de Cataluña, que es verdad que es el tema, digamos, que más a la gente española de a pie es el problema que le acucia, desde el minuto uno. O sea, y te agradezco que hayas hecho el comentario, porque nosotros, sin representación, y Alfredo lo ha comentado también, sin representación política, sin representación en medios de comunicación, porque nos han hecho el boicot de todas maneras posibles, estando el Partido Popular en el poder y estando el PSOE en el poder, porque no somos gente bien recibida. Pero entre otras cosas porque les dejamos las vergüenzas al aire. Es decir, como un partido como el mío, sin representación, sin apoyo de ningún tipo financiero, más que con el apoyo de sus afiliados y las donaciones que marca la ley y que se puede hacer fuera de, hemos tenido la posibilidad de podernos presentar en los tribunales y sacarles y dejarles, insisto, con las vergüenzas al aire al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Es que, por eso nuestro mensaje es nítido, es decir, España es España, y España no se rompe. Lo digan los señores de PDeCAT, o lo diga quien lo diga, no va a ser y no va a ser. Digan lo que quieran. Y a mí lo que me parece increíble es que cuando se ha tenido la mayoría en el poder y se ha podido hacer, y poner un 155 como Dios manda, o el artículo considerable de la Constitución, para dejar a esta gente donde tenía que estar, que es en la cárcel, no lo han hecho. Y no lo han hecho, y a mí me gustaría saber en algún momento por qué no lo han hecho. Si por soberbia, por complacencia, o porque, qué lío, como decía el señor Rajoy. Que no sé si en algún momento se dará cuenta, cuando se marchó por la puerta, el pitote que iba a dejar en España en esta situación. Porque es verdad, le llaman presidente por accidente, pero es que como este señor llega hasta el 2020, a esta España, como decía el señor del PSOE aquel, no la va a reconocer ni la madre que la parió. Y es verdad, porque lo va a dejar como un erial. Y entonces, lo que eso es una vergüenza, que un partido que efectivamente fue el partido al que yo creo que el 90% de los españoles hemos votado, que fue el Partido Popular, es que es verdad que era irreconocible con este señor. Y a mí, a Casado no le conozco personalmente, sé que es un señor absolutamente educado. Y es verdad que de todas las cosas que han dicho de Santiago Abascal, él es el primero que ha dicho que sigue teniendo un cariño enorme por Santiago, que le respeta profundamente, y es verdad, se ha portado como un caballero. Ha dicho que hay muchas cosas de Vox que le gustan, hombre, tan es así que hay muchas de ellas que las vuelve a copiar, pero en fin, hasta los lemas, pero bueno, no digo nada. Lo cierto y verdad es que, y además le admiro, porque es un hombre educado, un hombre correcto y un hombre cortés. Digamos que eso es algo que en estos momentos falla. Dicho lo cual, tenemos pocas cosas, algunas en común, pero pocas cosas. Pero sí que es verdad que espero y deseo que no sea Milane, espero y deseo que no se vuelva otro blandito, y espero y deseo que el tema de Cataluña, que es un tema crucial para España, realmente no empiece a mirar digamos, de soslayo o de lado, ¿no? Yo, sinceramente, lo deseo por el bien de España. Pues por alusiones, Mazalí, yo también te quiero contestar, porque vas aquí enfilada y a toda caña. Bueno, vamos a ver, lo primero, dijiste en la intervención anterior que a Casado se le había pegado el mensaje de Vox. No, para nada. En el Partido Popular tenemos muy claro, desde hace muchos años, yo llevo militando desde el año 2003 en el Partido Popular, y te aseguro que nuestro ideario es firme, lo tenemos claro. Y bueno, lo que sí que es cierto es que a lo mejor ahora se exterioriza más o se hace llegar con más facilidad. A lo mejor hemos estado más tiempo destinados o dedicados a lo que es la gestión, a lo que es el día a día, y hemos perdido un poco de vista el exteriorizar nuestros valores y lo que compartimos todos los que estamos en el Partido Popular, que es lo que nos une. Yo creo que Pablo Casado, nadie discute que deja mensajes nítidos y claros. Ha sido el primero en salir y decir que aquí está el Partido Popular con mayoría en el Senado a la hora de apoyar el 155 en Cataluña, pero sin ninguna duda. Me hubiera encantado que le hubiera presionado al presidente Rajoy. Me hubiera fascinado, porque es que no hay que olvidar que él ha estado ahí, ¿eh? Bueno, la que no estaba ahí en esas conversaciones tan de alto nivel he sido yo, pero sí que evidentemente... ¡Qué pena!
Bueno, a lo mejor ha sido un acierto. Todo se andará. Todo se andará. Todo se andará. Hay que tener un poco de humildad. Pero lo que sí que creo firmemente es que las cosas hay que analizarlas y hay que tomar las decisiones en el aquí y el ahora. Yo creo que evidentemente se tuvieron que barajar absolutamente todas las posibilidades. Creo que el tema de Cataluña es un tema de alto riesgo. Es muy fácil hacer crítica a lo pasado anteriormente, pero creo que en su momento, cuando se aplicó el 155, pues también se buscó... Flojito, bueno, muy flojito. Flojito, pero se aplicó, Qué pena que no hicieseis lo se correcto. aplicó. Y bueno, y todos sabemos cómo, no vamos a recordar tiempos pasados de hace muchos, muchos años, que bueno, ahora es el momento de volver a centrarnos en aquello que impulsó los acuerdos de los pactos de la Moncloa, la transición, el comienzo de la democracia y el superar ciertas cosas. Evidentemente, para mí ha sido, pues, junto con la crisis económica a la que hizo frente Rajoy, a los 5 millones de parados, al tener la prima de riesgo pues en 500 puntos y todas estas cosas, creo que uno de los problemas más graves a los que se ha enfrentado Mariano Rajoy ha sido a la situación catalana. Y evidentemente tomar decisiones en ese sentido, estoy segura de que no fue nada fácil. Pero si no fue nada fácil, ya el presidente del gobierno y no sabe lo que tiene que hacer, mejor que se hubiera ido a su casa en su momento. Perdón, ¿cómo que no sabe lo que tiene que hacer? Yo creo que las decisiones que se tomaron evidentemente han dado, bueno, pues un cierto resultado, Mira, por ejemplo, tenemos la situación en Cataluña, unas elecciones que ganó Ciudadanos, y yo ahí personalmente tuve una decepción personal al ver que Ciudadanos no intentaba formar gobierno, por ejemplo. O sea, que es que realmente analizar las cosas sin tener en cuenta la profundidad de los temas puede ser verdaderamente complejo. Sin duda el tema de Cataluña es el que marca clarísimamente la agenda de la política nacional, pero luego hablamos de Cataluña. Vamos por partes, vayamos por orden cronológico. Lo primero que vamos a tener son unas elecciones andaluzas y están marcadas por los escándalos que viene arrastrando la Junta de Andalucía de los últimos años. Teníamos ya todo el juicio de los ERE, la mayor estructura organizada desde el poder para robar y defraudar dinero. Tenemos una sentencia que caerá seguramente hacia final de año, de ahí uno de los intereses de Susana Díaz de adelantar las elecciones al 2 de diciembre, pero en ese ínterin va y le ha estallado en la cara todo el tema de las tarjetas black de la FAFE. Hoy mismo en su portada el diario ABC vuelve a dar muchísima más información al respecto, diciendo: el enésimo escándalo de la Junta de Andalucía, tarjetas opacas, un agujero de 50 millones y 8.844 contratos irregulares. Los pagos en prostíbulos de la Fundación de Empleo durante la etapa de Chávez y Griñán son la punta del iceberg del caso FAFE. Y ahí en la foto podemos ver al exdirector general de la Fundación FAFE, a Fernando Villén, entre Chávez y Griñán, y de fondo vemos el informe de la UCO sobre el caso. Este tema les va a salpicar claramente, ¿no? En el tema de Andalucía, aunque parece que en Andalucía nada consigue cambiar nada, ¿no? Tú lo has dicho, Javier. A mí me indigna como policía que con los casos de corrupción que hay, 100, 1000, 10.000 más que puede haber tenido el PP, nadie habla de los casos de corrupción. El tema de los ERE, que es que seguramente el más escandaloso de toda la democracia, parece una gota de agua al lado de Gürtel, que se convirtió en la gran operación mafiosa de este país. Si Gürtel fueron 80-100 millones, hablamos de 800.000, 1.200, 1.500 millones, que no tenemos referencia a cuánto es. Y nadie dice nada. Paz y amor en este país. Alfredo, solamente, por lo que he leído en el ABC, solamente está, que tiene gracia, Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo. Tiene bemoles el nombre de T. Estamos hablando que este organismo recibió en 8 años más de 252 millones y que hasta el día, el día que decidió liquidarla la Junta, siguió insuflándole dinero. O sea, claro, ahora entendemos por qué a la jueza... Es que salían una noche, se iban a un burdel y valía un dinero. Había que financiar aquello. O sea, fíjate, no ya lo que dice más salir. Pero Javier, las cantidades que se gastaban en una noche, era tremendo. Claro, 14.000 euros de una tirada, en una tarjeta. Menudo fiestón. Sí, pero bueno, pero que son varios miles de euros en prostituciones, como dice Javier. Sí. Y que nadie se indigne y que nadie diga nada. Hablamos de que se gastaban el dinero de los parados. El dinero de los parados lo gastaban en prostitutas, que no sé si no políticamente correcto decir prostitutas o putas, no sé cómo es, porque Pilinguis. Pilindingui decimos en mi pueblo, pero bueno, no sé, pero vamos, como eso es... Pero Alfredo, ahora entendemos por qué le pusieron la prueba a la juez Mercedes Alaya.
Claro, claro, quiero decir que no solamente era el tema, es que efectivamente, o sea, en las primeras pesquisas, y leo textualmente a veces, descubre hechos sorprendentes. No pudo concluir la investigación porque el Consejo General del Poder Judicial la revocó una comisión de servicios, la puso a rinchi, como decíamos cuando éramos pequeños, y llevó a otra jueza, que lógicamente se pondría de costadillo. De verdad, esto es para que ya no solamente le salpique a los dos ex presidentes, sino... ¿Y la señora Susana Díaz, qué pasa? ¿Pasaba por allí en aquel momento? ¿No estaba metida en la presidencia? Mira qué capacidad tiene Susana Díaz de mantenerse al margen de todo este escándalo. Es decir, la de basura que rodea a un tipo en el que ella estuvo tanto con uno como con otro como presidentes y parece impoluta ante el tema, ¿no? Pero Javier, ya has dicho antes que algo debe tener esta gente del PSOE, porque lo que pasó con el presidente, un tipo que le da una patada en el trasero, lo sacan fuera de tal y vuelve y se hace presidente del gobierno. Y esta señora que está metida en el lío, seguro, vamos, porque ahí estaba en una posición de... Era la persona de confianza de ambos dos. Y se va a ir de rositas, es algo que no entendería en la vida. Los medios de comunicación han dado la espalda a estos temas o lo han seguido de una manera no tan intensa como los casos de Gürtel o otros casos, o los mismos casos. ¿Por qué, Luis? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Es que no entiendo. Porque las cosas no son casuales y siempre hay alguien detrás fabricando que una noticia tenga un mayor interés que otro. Pues no, nosotros como medio podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Aquí cogemos el Gürtel, aquí cogemos los SERE, y no, pero la verdad es que el día a día siempre hay algo como que fabrica que Gürtel tenía mayor interés. Sí, pero en medios de comunicación que son determinantes en este país ha pasado en a lo largo de la historia de la democracia en España ha pasado en alguna ocasión. Es decir, en un momento determinado, en momentos mucho más delicados, quiero decir, medios de comunicación que eran absolutamente prescriptores y que creaban y consolidaban la opinión pública española, se pusieron de lado con el tema del GAL. Es decir, desgraciadamente Pedro J. y su equipo sí lo sacaron, pero el diario El País, que era la referencia dominante del periodismo español durante muchos años, se puso un poco de lado, y la cadena SER, que el País era más oficial que el Boletín Oficial del Estado cuando gobernaba Felipe. Bueno, pero que es así. Ponía y quitaba ministros. ¿Acordáis el tema de Galerías Preciados? O sea, el escándalo morrocotudo que se lo vendieron a un amigo de no sé dónde, por no sé si fue, no sé qué precio módico. O sea, sacaron 3 veces más de lo que habían vendido. O sea, pero eso condiciona mucho también a la opinión pública. Es decir, si medios de comunicación tan poderosos como son estos que acabamos de mencionar, digamos un poco, no tienen una postura continuada para seguir un tema de estas características, por una parte, y por otra parte que es un tema mucho más complejo desde mi punto de vista como lector. No lo he seguido en la medida de mis posibilidades, pero creo que es un tema mucho más complejo, en donde los mensajes son más complejos y no se entiende muy bien la cosa. Sin embargo, Luis, ha tenido elementos muchísimo más gráficos, desde un tío que dice que tenía dinero para pasar una vaca, hasta otro que mandaba al chofer a buscar cocaína y whisky con el dinero de los parados. Tremendo. Había elementos, y ahora esto de irse de bares de señoritas con la tarjeta de los parados, hay elementos gráficos a pesar de que la estructura delictiva fuera más compleja, ¿de acuerdo? Eso por una parte, pero por otra parte, eso a nivel estatal, pero a nivel del territorio andaluz, yo creo que lo que conforma, o sea, lo que demuestra esto, de alguna manera, es que Andalucía tiene un régimen muy especial. Es un cortijo. Es decir, un régimen como el que nosotros achacamos a los Puyol en su momento y como a los que achacamos ahora al independentismo, con la peculiaridad de que son socialistas y tal, pero un régimen de manutención a medios de comunicación, a instituciones sociales, a instituciones culturales. El fondo de reptiles, que llamábamos antiguamente. Que hace que la actitud de digamos, un poco de hacer crítica a situaciones como estas sean en Andalucía. Pero Luis, mínimas, tienes tanta o individuales. Razón. Siguiendo con la noticia que publica ABC, hablan de 8.844 contratos irregulares, 200 primos, amigos, cuñados y conocidos del PSOE y sindicatos, subvenciones de cursos disfrazados de contratos laborales para que 1.500 empleados de la fábrica Delfín en Puerto Real cobraran ilegalmente el paro. Quiero decir, eso es política de fomento a la familia. Claro, evidentemente. ¿Cómo no va a salir elegido el PSOE en Andalucía? Pues nadie va a morder la mano que le da de comer. Pero naturalmente, si es que debe haber miles y miles y miles de personas que están viviendo con este tipo de subvenciones. Claro, mientras esto no lo hagan estallar de alguna manera y mientras realmente la justicia no meta en la mano, pero hasta dentro, no hay nada que hacer. Pero hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Y es que yo creo que hay estos temas de la corrupción no pasan la misma factura a los partidos de derechas que a los partidos de izquierdas. Absolutamente de acuerdo. Porque tenemos el caso de Podemos, el tema de la beca en la Universidad de Málaga de Rejón es de todo sabido.
el tema del programa de Pablo Iglesias financiado por Irán, es de todos conocido. No, y el dineral que han traído en la mano y que no pagan impuestos por los 800.000, ¿no eran? Los de los señor Monedero, o sea que... No, el tema de la sí, financiación Ahora, de Venezuela y de Irán, el tema de de Monedero, la sociedad Bolivia, instrumental, todo sí, lo sí. que es Venezuela, en fin, ¿y qué factura ha pasado eso a sus votantes? Yo, en mi opinión, ninguna. Al revés, yo creo que hay alguno que puede estar hasta orgulloso, que dice que qué bien que... Bueno, hasta se nos compran un financian casoplón en fuera. Galapagar y tan Exactamente. ricamente. Pero Ángeles, Tan ricamente. pero no es por... Tenemos el tema de la casa. El tema de la casa. Bueno, Bueno, con no las es- no, la casa elecciones... no es ilegal. No, no Claro, es el ilegal. señor pero tiene derecho a pero comprarse te una quiero mansión si tiene dinero. Pero te quiero decir, perfecto. Lo mismo que, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Pedro Duque, ¿no? Eso pasa alguna factura, sin embargo, oye, fue Ángeles, Pedro si lo hubiéramos Sánchez el hecho que cualquiera de dijo- nosotros, nos había metido un palo pero estamos que nos diciendo- había levantado en alto. No, Ya es que te es a lo que digo, voy, que es que fue no es que Pedro lo hagan o no lo Sánchez hagan, el que sino dijo que... que su nivel de ética estaba a partir de, y sin embargo... Y ahí no ha queda pasado eso. nada. No, está ¿Qué ha claro. pasado? Pero con la propia tesis doctoral de Pedro Sánchez. Pues dale, Si es Ángeles, un pero que es tema que no es que eso- pase, si perdón, es que la pero eso- prensa la que no lo saca. Si la prensa no lo saca, el ciudadano se entera. Pero Y te si- pongo el ejemplo que me puso Paco, el director de la policía con el PSOE. Dice, a mí, que saques noticias en El País, me jode, con perdón, porque lo leen mis votantes. Que lo saques en cualquier lado, aunque sea muy corrupto, me da igual. Los míos no lo leen y no se enteran. Ese es el problema. Si los casos de corrupción que afectan a todos los españoles salen en uno o dos casos, según quien sea, no vamos a ningún lado. Ahí tienes, el señor de la Sexta, el de la mañana, este que es fondón. Herreras. Este. Pues, un día, la Cruz de los Caídos, cruz. La gente suya, la Cruz de los Caídos, al final irá a empujar para tirarla, porque estará hasta el moño de la Cruz de los Caídos. Al día siguiente, el no sé qué, y todo el mundo, y lo ven los suyos. Y los suyos nos informan de lo suyo porque no sale. Hablamos, que sí, que hablamos, hablaremos después de los ministros, o sea, que hay casos de corrupción más que suficientes para no estar en el gobierno. Y ahí están, y no pasa nada. Si lo tienes, como ha dicho Javier, con el tema del país y el país, con el tema del caso de la tesis. El último día sacó que había copiado algo porque era el único medio de comunicación. Se vieron obligados porque ya cantaba mucho ante sus propios Claro, Ángel, lectores. el único medio de comunicación que no le dedicaron que una no ha línea. sacado nada de la tesis durante todos los días y todo el mundo dando caña con la tesis. De repente ahora ya se acaba la tesis y como decía Luis, ahora Barcelona es el más acuciante, es cierto. Barcelona está un día así, otro también en los medios. Pero que hay casos puntuales, Dolores Delgado, Pedro Duque, el otro, el de la moto, y no sale, o sale de soslayo. Yo siempre pongo el ejemplo, fíjate tú, con casos de agresiones que son casos a lo mejor más graves. Hay una asociación que se llama Francisco de Vitoria en la Complutense, en la cual un día nos llaman porque entraron unos vándalos de esto de la Complutense, le reventaron 3 cabezas, llamaron 5 veces a la policía, el rector no les autorizó entrar, ni el vicerrector, y no entramos. Bueno, al final todo lleno de extintor, varias gente escalabrada. En el programa de la tarde, las sextas, le tocó de soslayo una tarde. Sin embargo, la agresión a Blanquerna, toda la semana, fue lo peor del mundo mundial. Y hubo 3 empujones, nada más. Ese es el rasero con que los medios de comunicación suyos utilizan las noticias. Y ante eso se enterarán de cosas, no se enterarán porque los suyos igual no ven esta cadena, porque dirán que somos fascistas, por decir las cosas como son. Pero sin embargo los suyos son paz y amor. Me está recordando, Alfredo, el día 21 de diciembre, elecciones catalanas, estando yo en Barcelona, en Sants, en un colegio electoral, pues había una apoderada de, pues no sé de qué partido era, de RC me parece que era, bueno, contándome que es que aquí en Madrid nos tienen absolutamente manipulados. Sí, Qué bueno. porque la televisión y todos los medios de comunicación Ese es el están, mensaje que hace están todos controlados y no llega a la realidad. Y tú La le realidad dirías, la tienen en TV3. la Digo, realidad ¿pero es qué la me vuestra? estás contando? Sí, sí, ¿Qué me estás contando? Dice, para enterarte de lo que pasa tienes que seguir TV3. Digo, fíjate, mira, no es esa la sensación que tenemos en Madrid, Tienes precisamente. toda la razón, pero eso lo sabes muy bien, Javier lo debe entender muy bien, o sea, que lo identifica muy bien, es decir, en un momento de la humanidad, de la sociedad española, que tiene más medios para informarse, es decir, porque ya no puedes controlar la información, es decir, los medios digitales, los medios en papel todavía los pocos que quedan, o los pocos que se venden, mejor dicho, las redes sociales y tal, donde te bombardean por información, algunas veces falsa, no falsa, pero por información por otro lado, es en donde más nos enrocamos, digamos, un poco en lo que queremos oír. Es decir, nos enrocamos, cada tribu se enroca en lo que quiere escuchar, en lo que le da, digamos, un poco valor a sus propios criterios, a sus propios pensamientos, a sus propias ideas.
y dejamos ese espacio en común que yo creo que lo hubo, y lo hubo muy compartido en el periodo de la transición, lo dejamos absolutamente. Pero eso es fruto de la obsesión de la izquierda por recuperar el concepto de las dos Españas. De ahí, con el tema de la memoria histórica se trabaja tanto, o están de actualidad los restos de Franco o el Valle de los Caídos, porque para esa izquierda, cuanto mayor concepto de dos Españas haya, mayor radicalidad y por tanto mensajes más circunscritos a los medios de comunicación que me benefician y a los que yo puedo prestigiar llamando fachas en el frente. Está claro. Y con mensajes totalmente... Un inciso, porque si no se me olvida, un inciso. El otro día salía de Madrid el sábado y iba a una casa de unos amigos fuera de Madrid, en Segovia, y pasé por el desvío al Valle de los Caídos. Y en un momento determinado digo, ¡y qué atasco formidable! Y mi compañero me dijo, no, es que esos señores son los que van a ver la tumba de Franco. No te puedes imaginar el atasco que había un sábado, que era absolutamente inconcebible lo que ha conseguido el gobierno de Sánchez. No, la verdad es que Sánchez le ha hecho una publicidad. En fin, le ha hecho una enorme publicidad a Franco y al Valle de los Caídos, pero de lo que no nos da explicaciones es del movidón que tiene con la ministra Dolores Delgado y sus amistades peligrosas. Así que pequeña pausa y se lo contamos nosotros. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos. A descifrar los datos con los que se toman las decisiones. A ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Son varios los ministros de Pedro Sánchez que se ven salpicados por diversos escándalos y la verdad es que ninguno de ellos quiere dar explicaciones. Quizá el tema más grave sea el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, debido a esas amistades peligrosas que puede tener en las cloacas del Estado. La verdad es que la gente y los medios de comunicación le piden explicaciones que ella no quiere dar. Y esta mañana, en un desayuno informativo, se le ha vuelto a preguntar y ha dicho que ya basta, que lo que vamos a hacer aquí es pasar página y eso ya no se habla más, ya está sobradamente explicado. Eso es al menos lo que ella opina. Yo, si me lo permite, ya este tema, pasamos a otra cosa. Entonces, no me he visto afectada lo más mínimo en absoluto. Antes, al contrario, o sea, me siento con un importante apoyo. Y yo creo que, bueno, conseguimos avanzar, porque hay muchas ganas de avanzar en ese tema. Por lo tanto, frente a la dificultad, oportunidad. Y me siento en ese sentido plenamente apoyada. ¿Sabe o tiene idea de qué es la famosa traca final? No tengo ni idea. Y es una pena perder tiempo porque yo quiero hablar de muchas más cosas, pero es igual. No tengo ni idea, ya se lo digo. No tiene ni idea de lo que es la traca final que tiene guardada el comisario Villarejo. A ver, subinspector Perdiguero, ¿qué puede ser la traca final? Cualquier cosa ya, ¿no? Pero si la traca ya la lleva ya, entonces lo otro será la mascletá ya, porque la traca ya la ha salido hasta este momento. O sea, ¿qué más podemos esperar? O sea, a mí sí que me da Javier, que las comisiones parlamentarias nunca he visto que valiesen para algo, que sirvieran para algo, que sacasen alguna conclusión de una comisión parlamentaria. Pero el otro día, salvo un poco la del PP, que fue un poco más incisiva, no le preguntaron muchas cosas que eran fundamentales y interesantes a todos los españoles. Primero, no pidió perdón por mentir o por rectificar su versión en 3 ocasiones. Segundo, no le preguntaron si tenía relación o no con Villarejo, o por qué estaba en esa relación con Villarejo, porque es que me hace mucha gracia cuando hablas con algún medio y dice, no, una cena informal, una comida informal. O sea, a mí me da una medalla, invito a mis amigos más afines. ¿Qué pinta esa señora con el señor Garzón en la comida? Si evidentemente son los más amigos, no le conoce de pasada, para tener esa poca vergüenza para dirigirse en esos medios en alguien. Es decir, yo como con alguien, no le conozco y ante todo soy prudente, por lo que pueda ser, pueda decir o pueda contar. Y esa señora se explaya y a la buena de Dios. Es más, llega a decir, que es lo que había dicho antes, si uno del PP o de Vox dice maricón a un ministro, se le fusila al amanecer, Paz y amor, no pasa nada, porque lo ha dicho una mujer progresista y feminista, por tanto no pasa nada. Tercero, es conocedora, siendo fiscal de la audiencia, de delitos graves. Es decir, fiscales de la audiencia o jueces que se van con menores, conocimiento de que hacen una red de prostitución para sacar información a según qué gente, y no hace nada. Cuando decimos que la Fiscalía puede iniciar de oficio cualquier proceso judicial, esta mujer no lo hace y ahora no pasa nada. Mire, yo seré muy policía o seré lo que usted quiera, pero a mí, que haya gente que no se ponga colorada al decir mentiras, que no se ponga colorada al reconocer delitos y que nadie haga nada contra él, a mí me da vergüenza. Luego usted dice que hay mucha gente que me puede odiar, es cierto, pero por decir cosas como estas. O sea, claro, pero es que, mire, que a mí me digan valiente por decir qué cosas, me enorgullece por una parte y por otra me da pena porque que por decir verdades en España seas valiente, cuando debería ser lo que prevaleciese, es ante todo un poco indignante. Pero que da igual, yo voy a seguir diciéndolas, porque primero soy policía, tengo obligación de perseguir el delito, y como tal, a esta mujer, siendo fiscal, sería la que fuese el garante de esas y ahora es la mayor notaria del reino, y suelto el ventilador, suelto contra todos, disparo contra todos, y ni siquiera soy capaz de decir, miren, perdonen, es que las primeras versiones me equivoqué, no me di cuenta, no soy consciente, y aún así tira para adelante y saca pecho. Pues mire usted, don Javier, yo ya digo que será muy ministra, será muy notaria del reino, mayor notaria del reino, pero desde luego a mí, como un simple policía, me da vergüenza que alguien como así pueda dirigir el Poder Judicial. A mí lo que realmente me dejó de patada de esa conversación que salió a la luz es la frase de, cuando habla de los prostíbulos y tal, dice, éxito seguro. Sí, cuando me explica... No, en serio, o sea, el negocio, sí, yo no daba crédito, es decir... Cuando Villarejo explicaba que tenía un grupo de prostitutas para obtener información de los personajes. Y la tía, con un pad, dice éxito seguro. Pero vamos a ver, era para que en ese momento, y solamente con esa tal, le hubieran dicho, mire usted, ni fiscal, ni nada de nada, usted se va a su casa de una patada en el trasero, porque usted no puede estar siendo una persona que está representando un estamento tan notable como es la Fiscalía. ¿Pero usted de qué va? Usted es un peligro público y además usted es una delincuente. Porque lejos de perseguir, como está diciendo Alfredo, algo que es delito y que está así, no, lo jalea
Éxito total, a mí de verdad me dejó atónita. Insisto, y ahí está la señora diciendo que vamos a pasar página, como dice Javier, porque de esto ya no hay nada más que hablar, ¿sabes? No, pero ¿por qué quiere pasar página? No va a pedir disculpas. Es que si pide disculpas, no pasa página. ¿Ellos qué quieren? A lo mejor sí, Ángeles, a lo mejor sí, ¿eh? No. Sí. Si pide disculpas, se sigue insistiendo en el tema y a lo mejor se le exige una responsabilidad que inicialmente ella no está dispuesta a reconocer. Entonces, como no reconoce que haya hecho las cosas mal, reconoce que esto no tiene ninguna importancia, que aquí estamos para lo importante, estás perdiendo el tiempo, por como cosas ha dicho menos en la graves han dimitido otros ministros, Hombre, por menos graves. Sí, otros ministros y otras personas. Y otras personas. Y otras personas. Pero... Esto es como la ley del embudo. Claro. Ancho para mí y estrecho para los demás, De mi ¿no? propio partido, lo sabemos perfectamente. Esto es la doble vara de medir. Es la doble vara de Ángeles, medir yo tengo que la existe en sensación de que muchos... como habían ido cayendo en como no sé, como lo de las piezas del dominó, yo creo que esto fue como, por vergüenza torera, dijo, la tengo que mantener. Porque sí, es que, no podemos seguir así. No podemos seguir así porque es que se levanta. Que nos quedamos Pero sin ministros. es que se le juntaron 6 casos de ministros diferentes, cada uno de ellos con los suyos. Donde pone el ojo pone la bala, vale. Qué barbaridad. Bueno, ahora tiene a Iglesias de vicepresidente económico. De copresidente, ¿no es? De vicepresidente económico, por su currículum. El presidente Sánchez les pidió a todos que resistieran un año para hacer esta campaña prolongadísima, esta campaña electoral prolongadísima y llegar a la convocatoria que él quiere hacer. Vamos por partes. Yo, desde mi punto de vista, si a cualquiera de nosotros, en una conversación privada, nos ponen la lupa o nos ponen el micro, como hacía Amedo, como hacía Villarejo, o como hace Villarejo ahora, saldríamos también un poco trastocados. Lo que pasa es que no somos ministros ni somos fiscales, y una ministra de Justicia tendría que tener un poquito más de decoro. Y tiene razón Alfredo, es decir, si hay alguien de la oposición o de partidos de derechas que llama maricón a un ministro gay, es que se le cae el pelo. Pero se le cae el pelo. Absolutamente. Esta mujer en el acto de esta mañana, que ya es grave, digamos, un poco que se mantenga, pero la mantiene el presidente y la mantiene porque necesita mantenerlo, porque era imposible ya que fuera a dimitir otro ministro más sin la obligación casi de convocar elecciones. Entonces la mantiene. Pero en el acto de esta mañana ha habido también un hecho bastante grave, que era que el personaje que ha presentado a la ministra, que era el director, que es el director del Instituto Cervantes, que fue candidato, si no me equivoco, de Izquierda Unida en la campaña electoral por el Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco, pide decencia a la universidad y a la prensa con respecto al tema de la señora Delgado. Entonces, quiero decir, han formado un bloque todo lo que son la administración y todo eso lo que los cargos que ha incorporado el presidente Sánchez para apoyar lo que necesitan, que es el tiempo que necesitan para digamos, consolidar su propuesta y hacer de esta campaña una campaña exitosa para sus intereses. Pero realmente en cualquier lugar de Europa, en cualquier país de Europa, un caso como este lo habríamos saldado hace mucho tiempo con la dimisión de la señora Delgado. El propio Pedro Sánchez puso algunos ejemplos. Con la dimisión de la señora Delgado, y encima que hay un elemento que siempre está por ahí volteando, que es tremendo, que es el señor Garzón. Es decir, que no tiene cargo público, porque yo creo que no se ha atrevido el señor Sánchez a nombrarle ministro de Justicia, pero que siempre está por ahí. A sacarle en primera línea. Exacto. ¿Sabéis lo de la señora esta, la que fue letrada, Macarena Olona? ¿No? ¿La de Mercasa? No, durante 2012 se convierte en abogada de Estado en Vizcaya. Sí. En 12 meses la ascienden a letrada jefa en la delegación de gobierno por su capacidad analítica. Sí. En el momento. La premian trasladándola a Mercasa. ¿Ves? Depende del Ministerio de Agricultura, donde destaca por su habilidad en encontrar irregularidades y casos de corrupción, hasta tal punto que en febrero fue premiada en la Fundación Hay Derecho por su implacable lucha contra la corrupción. Como se ha ilusionado por su ascenso, encuentra y cuenta en muchos medios que ha descubierto 20 millones de euros en comisiones ilegales afines al PNV, al PSOE, que desviaron durante años al Ministerio de Agricultura a través de Mercasa. Casualmente, a los pocos meses salta en su despacho. Y casualmente, hace 12 días, Pedro Sánchez nombra de urgencia a otro señor amigo suyo, José Ramón Sempere, como nuevo presidente de Mercasa, y ha tardado hace unos días en comunicar a esta señora, esta abogada, su cese inmediato para evitar que declare este miércoles en la Audiencia Nacional. Si esto es transparencia, si esto es la nueva democracia, si esto es la nueva política en la cual vamos a ir contra la corrupción,
que baje Dios y lo vea, Javier, pero a mí se me cae la cara de vergüenza que tengamos vergüenza de decir blanco, blanco, blanco y haga negro, negro, oscuro. No puede ser, no debería poder ser. Esa señora, aunque intenten tal, va a poder. Quiero decir que aunque no sea parte ahora tal, va a poder emitir su testimonio. Sí, sí, vamos, claro, perfectamente. Claro, pero por eso digo, pero que es la pueden llamar a declarar, vamos. Con todo lo que estamos diciendo, sí, sí. Si una ministra de Justicia, evidentemente, como decís, el señor Sánchez no la va a cesar porque ya sería la repera, tercer ministro cesado en 4 días. Tercer ministro, una secretaria de Estado, que recordáis, por el tema del sindicato de prostitutas, le cesaron no a la ministra, que le había metido un gol, dijo, sino a la Secretaría de Estado. Tercer ministro cesado, más lo que pueda venir luego con Pedro Duque, lo que vengan con algunos más. Este señor que sacó pecho diciendo que eran los mejores para ese puesto. Leche, pues, ¿qué será lo siguiente? Bueno, no nos sorprende cuando el propio presidente, tan pagado de sí mismo, hasta pretende quitarle protagonismo al rey. La verdad es que todavía a lunes estamos viviendo la resaca de un fin de semana tremendo, ¿eh? Pasado viernes, día de la fiesta nacional, se nos estrena el presidente del gobierno por primera vez como presidente en el acto institucional, llega al Paseo de la Castellana, donde va a saludar al rey. Ahí le reciben con una pitada, abucheos, gritos de elecciones, elecciones. Bueno, menuda imagen nos dejó. Y eso no fue lo peor, eso fue solo por la mañana. El día todavía iba a ser muy largo para Pedro Sánchez, cuando por la tarde va a la recepción oficial que dan siempre los reyes en el Palacio Real. Ahí la verdad es que la metedura de pata fue de órdago. Vamos a volver a poner la imagen para que puedan analizarla. Fíjense en que Ana Pastor, la presidenta del Congreso, se da perfecta cuenta, se queda a cuadros y como no sabe si decirles aquí no, quitaos, acaba tendiéndole la mano hasta que viene alguien de protocolo y dice pasen por aquí y váyanse. Pero fíjense bien, porque ahí Ana Pastor dice, ahí va, ¿y aquí qué hace este? Valia, por Dios. Claro, no. Y entonces ya se los llevan. Claro, y tiene que venir alguien del protocolo corriendo y decir, no se paren aquí, vengan con nosotros. ¿Qué pasa? Que luego Pedro Sánchez, en vez de reconocer la metedura de pata, vamos a ver, era la primera vez que iba como presidente del gobierno ahí. Debería saberlo, todos los que hemos estado alguna vez en una recepción de estas sabemos que el besamanos se da la mano solo a los reyes y no se queda nadie a continuación. Pero bueno, ¿podía haber reconocido el error? Pues no. En vez de querer reconocer el error, le ha echado las culpas a los demás. Y empezó a echar la culpa a la Casa Real, que si los de protocolo le habían dicho esto, que se le habían dicho aquello. Y hoy mismo, la ministra portavoz Isabel Celaá insistía en que ella y él, Pedro Sánchez y su esposa, hicieron lo que les habían dicho. Bueno, siempre es bienvenida, sería bienvenida una foto de los 3 poderes del Estado en un día como el Día de la Fiesta Nacional. No es esa la explicación que hemos recibido en el comunicado de la Casa Real, sino que fue una cuestión de mero trámite dentro de la fila para que el presidente y su esposa permanecieran con el rey hasta que la fila se reanudara. En todo caso, esta ha sido una anécdota elevada categoría por muchos y que, como ustedes saben, el presidente y su esposa siguieron escrupulosamente las indicaciones recibidas por el protocolo de la Casa Real, como la propia Casa Real. El presidente y su esposa siguieron rigurosamente las instrucciones recibidas. Eso no es cierto. Para empezar, hoy mismo OK Diario ya lleva en su portada un titular que dice claramente Moncloa miente. Ni Ana Pastor, presidenta del Congreso, ni Pío García Escudero, presidente del Senado, recibieron indicaciones para situarse al lado de los reyes, que es lo que habían dicho, y el presidente del Gobierno y su esposa en ningún momento fueron invitados a que se quedaran en esa línea de besamanos. Y Macile, tú lo sabes. Y de esto entiendo un poco. Vamos a ver. Para empezar, cuando hay un acto que hace la Casa Real, es protocolo de la Casa
protocolo de Zarzuela, quien se encarga exclusivamente de ello. El señor Sánchez, como jefe de la oposición, ya ha estado en este tipo de actos, y no es la primera vez, es decir, solamente cuando hay alguien que viene de nuevas, el protocolo de la Casa Real lo que hace es que indica al jefe de gabinete o al jefe de protocolo que tenga ese personaje de nuevas cuáles son los pasos a seguir. Pero el señor Sánchez, que es un soberbio del 62, lo que quiere es, bueno, ya hemos visto todos los memes, a ver, se ha saltado el protocolo porque le ha salido de la punta del gorro, punto. Entonces, sabe perfectamente como jefe de la oposición que hay un Real Decreto de Precedencias 2099/83 que dice perfectamente cuál es la posición que cada uno de ellos tiene que tener. Presidente del Gobierno, presidente del Congreso, presidente del Senado, presidente del Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo, vicepresidentes del Gobierno, decano del Cuerpo Diplomático, nuncio apostólico y embajadores extranjeros acreditados en España, presidente de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, expresidentes del Gobierno, jefe de la oposición y alcalde de Madrid, y además de. Sabe perfectamente que no se puede colocar ahí. Sabe perfectamente. Zarzuela no tiene nada que decirle. Es más, Moncloa tiene una gente extraordinariamente capaz y buena en el protocolo D, que normalmente le habrán dicho por activa y por pasiva y se lo salta la torera, insisto, es un soberbio del 60. Bueno, si no más que, habéis visto ese meme, ¿no?, que dice, no mires, que se está sentando en tu sitio, en el trono. Eso es lo que él quiere, o sea, me parece de quinta división. Y que salga esta señora a decir que sale, miente como una bellaca, o sea, protocolo de Zarzuela sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Una metedura de pata personal de Pedro Sánchez está involucrando al Gobierno de la Nación, al Palacio de la Moncloa, para que mienta por defender la metedura de pata que ha hecho él. Se le va un poquito de las manos el asunto. Además, insisto, que Moncloa sabe perfectamente porque tiene unos profesionales como la copa de un pino, por cierto, algunos de ellos militares de altísimo nivel, que saben perfectamente lo que tiene que hacer, y Zarzuela lleva 43 años y que ese mismo sistema no ha cambiado, y esta señora ha sido jefe de la oposición, pero insisto, es que de verdad, como decía mi abuelo, ni pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió, pues eso. Está claro que es un ególatra total, tiene un deseo de permanecer, de que se le vea, de representación, de quedar por encima de todo el mundo, y eso es lo que evidentemente le pasa factura. Yo, lo mejor del fin de semana, hay que reconocer que vivimos en un país que la cantidad, el ingenio que hay, la cantidad de memes diferentes, tremendo, desde el gorrito de la hamburguesería al ocupar el trono, a querida madre. Eso demuestra la creatividad de España es infinita, la verdad. Es infinita. En cuestión de minutos los memes que aparecen en las redes sociales es tremendo. Sí. Es absolutamente increíble. Ángeles, pero no es la única vez porque me llegó uno y la verdad que no sé exactamente a qué acto se refería, pero era en Canadá, donde también se subió a donde no le tocaba. A donde no le tocaba. Desde el Salón del Trono. O sea, que no es la primera vez que le pasa. En el Palacio Real, desde el Salón del Trono, que hay un montón de pequeñas salitas, fíjate si funciona bien el protocolo de Casa Real, que lo hacen divinamente. Van colocando en esas salitas a las personas por su precedencia, de modo que en la primera sala, lógicamente, el presidente del Gobierno, que está esperando hasta que los funcionarios de Casa Real del protocolo le van diciendo, vaya usted pasando a la fila, y así sucesivamente, es decir, sabe perfectamente lo que tenía que hacer, pero es que, bueno, pues eso, ¿cómo decía la canción de Cecilia, la de quiero ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, y el muerto en el entierro? Este también, sí, increíble. Yo creo que exageramos un poco. ¿Exageramos un poco? No exageramos nada. Yo creo que ha sido un acto de generosidad por su parte para mostrar lo que decíais, el ingenio que tienen los españoles a través de... Bien, vale. Vas a defender que fue generoso, que no apartó al rey para ponerse él, que le dejó permanecer a su lado. Y para que demostráramos lo ingeniosos que somos los españoles. Y luego es verdad que Zarzuela le ha dado un capote tremendo, porque el lunes, no sé si fue el domingo mismo o el domingo, emitió un comunicado diciendo, asumiendo Zarzuela... Yo no lo hubiera hecho. Ya, pero vamos, por error. Vamos a ver, pero ¿qué necesidad tiene? Lo primero no tiene pelota, es decir, eso es tanto como reconocer que lo han hecho mal, y no es verdad. O sea, ¿cómo es posible que la Casa del Rey, cómo es posible que el jefe de la Casa Real permita este tipo de cosas? No, el comunicado está ahí, No, señor, hay que dejarle con el trasero al aire a este señor para que todo el mundo vea qué tipejo
hijo es el que nos está gobernando. Y es que no me apea ni medio minuto. Pero no es posible que la Casa Real, que efectivamente además el rey realmente lo está haciendo bien, y yo digo, no soy monárquica, o sea, vaya es por delante, pero lo está haciendo fenomenal, ¿cómo es posible que admita un error que no ha sido de ellos, que ha sido de este advenedizo, que es un presidente por accidente? Es que no puede ser. Es que si hay algo que está perfectamente definido, es el protocolo. O sea, el protocolo nada se deja pero Ángeles, no solamente en España, o sea, esto no sucedería nunca en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ni en Alemania, ni en Francia, donde existe también ese protocolo brutal. Hombre, somos humanos. Hablando de protocolo y de Estados Unidos, todos recordáis el día de la fiesta nacional del año 2003, con un José Luis Rodríguez Zapatero, jefe de la oposición, que en su tribuna no se levanta ante el paso de la bandera de los Estados Unidos. Ahí tienen la imagen. Zapatero, tan pachorro, se quedó ahí sentado ante el paso de la bandera nacional de un Estado miembro aliado de España, como era Estados Unidos, lo cual en Washington sentó como cuerno quemado. Como cuerno quemado, y luego, cuando Zapatero se convierte en presidente del gobierno, se tuvo que hacer perdonar ese insulto protocolario a un aliado de Estados Unidos. Brutal. Pero fíjate, Javier, a mí el otro día me dieron un premio, un reconocimiento al mérito profesional, los caballeros custodios de Calatrava la Vieja, en el castillo de Calatrava la Vieja. Es una preciosidad, además. Gracias. Sí. Pero a lo que os voy, yo pregunté antes de ir cómo hay, porque tienen todo, como decís, todo protocolarizado. Es decir, tenéis que colocaros aquí, en la iglesia aquí, vais aquí y tal. Y es una asociación de gente tal, en un castillo. ¿Tú crees que la Casa Real no te dice antes de empezar, oye, tienes que hacer, o te preocupas tú de ver cómo es? A mí Mazali me invitó a la Stoa de Vox y la pregunté 30 veces, me mandaría a la mierda, claro, porque no es verdad, ¿y dónde voy? ¿Dónde me coloco? ¿Cómo tengo que hacer? Preguntando en algo que no sé cómo voy a ir, como un invitado más, con todos los compromisos que puedan tener, y pregunté a ver dónde tenía que colocarme para no meter la pata. Entonces, a lo que voy, ¿creemos que un presidente de gobierno realmente va a hacer esto? Pero es que además la imagen que ha dispuesto a la mujer la deja vendida. Sí. Es decir, él la deja como diciendo, se le pone una cara, no tanto como la del Congreso, ahí como sabes, ¿viste la cara del Congreso cuando...? Os vais a enterar, ¿no? Sí, es de correcto. Os vais a enterar. En ese momento se ve cómo pone la cara y la mujer la deja ahí como diciendo, nada, ahí te quedas María, y se vuelve más como diciendo, o sea, por eso digo que sí que es cierto, yo pienso igual, que salió la Casa Real a defenderle de un capote, yo estoy con Ángeles. Una feria entera, como la Feria San Isidro, le echó capotes. Allá te las compongas, has metido la pata ya. En el peor de los casos, pues mira, ha sido un error humano, un despiste, lo que quieras, pero yo no hubiera tenía ninguna asumido personalmente, es más, me reiría de mí mismo. Perdonad ustedes, era nuevo, me acabo de ser como presidente, no tenía ni... La cagué, ya está, hubiera quedado pero simpático. Yo creo que tenía la cabeza en los presupuestos y en el acuerdo que había llegado con Pablo Iglesias, y por eso estaba un poquito... Sí, hombre, ya vale, y admitimos pulpo como animal de compañía, por eso te digo. Ya venía de los pitidos de fuera, ya venía rebotado porque ahora han dicho que estaban organizados, o sea, estas dos mujeres que tienen unos pulmones que no veas. Que... No, pero no solamente eso, es que está todo alrededor. No, ya, pero Mazali, pero bueno, a lo que voy, que dos mujeres digan que están organizadas y son las dos de la mano ahí gritando fuera, y que no piden nada más, que piden elecciones. Pero claro, recordemos por qué y cómo ha llegado a presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ha llegado precisamente por accidente. Y él mismo, efectivamente la hemeroteca es muy ingrata, él mismo está corriendo por WhatsApp y por las redes sociales un vídeo en el que él mismo dice que sería, bueno, pues un descrédito, va en un coche, va diciendo que le están acusando de vender con Pepa Bueno, me parece. Sí, dice, todo el mundo me dice que yo voy a vender la presidencia del gobierno de España con la gente que quiere destrozar. Sí, y eso no puede ser. Lo proyectamos hace ya un par de semanas. Es brutal. En una entrevista que le hace Pepa Bueno a la cadena SER, que van en un coche. Exacto. Y él, que no ha conseguido la presidencia del gobierno a través de una moción de censura, saca pecho diciendo, ¿cómo iba a aceptar yo vender nuestro país a los separatistas? Texas, como decían en la Biblia, yo no hice eso. Ya nos ha demostrado que no lo consiguió, que lo hubiera hecho, no lo consiguió, porque cuando ha podido, sí lo ha hecho. Sí, pero Javier, como dice Ángeles, la maldita hemeroteca también dijo en el Congreso con la moción de censura, hago la moción de censura para convocar elecciones. Ahora quiere hasta el 2020 y porque no lo puede alargar. Demostró que mentía. 2030, dice, veremos a ver. No, tiene que ser que no lo puede alargar. Dios, que eso va a ser hasta el 2020. Bendito sea Dios. Lo que voy, Javier, es eso, o sea, que lo políticamente correcto sea lo más incorrecto y no te pongas ni colorado, por decirlo, leche que... Pero Ángeles ha comentado una cosa, es decir, si esto mismo lo hace uno de su partido, Ciudadanos, o nosotros cuando estemos... Bueno, nos cae la del pulpo, pero ellos...
No pasa nada. A través de las redes sí le ha caído lo del fútbol. Sí, ya, le ha caído del fútbol. Pero porque en España tenemos una creatividad, somos así de graciosos y descarnados. Y además me resultó muy curioso un mensaje de, pues me reuní con un vecino de mi municipio y dice, ahora tengo yo ganas de ver, porque pues confesaba que tenía muchos amigos de izquierdas, y decía, ahora tengo ganas de ver que todos esos mensajes que me han estado machacando de Rajoy, de este, del otro y tal, de gente del Partido Popular, a ver ahora si los voy a empezar, dice, ya les he mandado yo ayer uno de Pedro Sánchez. Claro. Sí. Dice, todos callaos. Dice, Pero, ahora ya no veo yo tanta risa y tanta pero juerga en el grupo de WhatsApp. Tiene mucha razón Javier diciendo que hubiera quedado fantásticamente si asume él y encima lo dice en plan de encima broma. lo hace en plan gracioso. Me perdonarán ustedes, pero es que con esto siempre siento soy nuevo. Es el jet lag. Hubiera quedado tierno. Sí, exacto, y la gente le hubiera aplaudido, hubiera dicho, mira Ya, qué pero como majete. es un soberbio, porque es un soberbio. O sea, es lo de, me cachis qué guapo soy. Pues Ya, eso, pues. ¿sabes? Sí, es así. Este se cree la mamá de Tarzán. Pero no, resulta que es, pues eso, un presidente, un advenedizo. Bueno, y además, mal. Pero es que es la imagen que desde el primer minuto nos ha estado transmitiendo su gobierno. No es un gobierno para gobernar, para poner en marcha propuestas, para hacer Pero cosas. Ángeles, ¿de verdad tú crees? Y yo no ¿cuál es soy, su objetivo? escúchame, yo no soy nada sospechosa. ¿De verdad tú crees que en el Partido Socialista Obrero Español no hay gente de valía? Es que no me lo puedo creer. No me puedo creer que en el PSOE no haya gente de valía a la que podía haber perfectamente elegido como unos grandes Seguro ministros. que hay, no lo puedo seguro creer. que hay gente de más valía. Algo... Lo que pasa que él, para mí, que ha querido un gobierno mediático, La Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana y un gobierno capaz de sacar titulares. Entonces vende mucho más a lo mejor la figura de Pedro Sánchez que la figura de Pedro Duque, que la figura de un buen ministro en su mismo Pero puesto Ángeles, como piensa que ministro de algunos ministros están de cuarta, quinta o sexta opción incluso, ¿eh? Sí. O sea, que no han sido los mejores, ha sido lo que le ha ido quedando. Claro, pero es que es lógico porque fue una situación absolutamente acelerada. Hombre, es decir, yo creo que la moción de censura, perdón, en un primer momento yo creo que no se creía ni siquiera él que iba a salir. Es decir, no contaba con la decisión del PNV que fuese una vez que habían firmado hacía una semana. Los más Judas. Ya, hacía una semana que habían votado, o sea, que habían acordado el presupuesto con Mariano Rajoy. No me digas que no ser un Judas total, sí, total, vamos. Pero bueno, quiero decir, la vida humana y el ser humano es eso. ¿No decía que el Arzayus, unos mueven el árbol y otros recogen, ¿no era? Sí. Ahí estamos. Entonces todo fue muy precipitado. Es decir, yo creo que la conformación del gobierno de Sánchez fue tan precipitado como el resultado de la propia moción de censura y tuvo que elegir lo que él ha hecho. Yo creo que ha sido, digamos, hacer un gobierno de diseño, porque eran todos personajes muy reconocidos. Bueno, le ha durado lo que le ha durado. Lo normal es que en una moción de censura vayas por delante con un programa de gobierno, algo que no tampoco hubo, pues esta moción una de vez que ya tienes hecha la moción de censura, un único punto programático, que era convertirme en presidente del gobierno. Exacto. Y punto, y agarrarme bien al sillón, porque lo del Falcon y lo del para eso hacía falta aplaudir los presupuestos de Mariano Rajoy, se aplauden. Claro, no hay ningún problema. Y era cuando les decía, y ahora los coméis, y se los comieron. Los presupuestos de Mariano Rajoy, pues si los ha hecho el Partido Popular estarán bien, vamos a llevarlo. Pero lo que tienen las mociones de censura es que necesitas que gente te apoye, y para que la gente te apoye tienes que darles algo a cambio. Y en esto hay algunos que son muy especialistas, que son los separatistas de mi tierra, los separatistas de Cataluña. Esta gente dice, sí, yo te apoyo, pero luego pongo la mano y te cobro. ¿Qué es lo que están haciendo ahora desde el separatismo catalán? Poniendo la mano para cobrar. Y lo que le están pidiendo al gobierno, mostrando su absoluto desprecio hacia la división de poderes y hacia la independencia judicial, es decirle al gobierno que obligue a la Fiscalía a que retire las acusaciones contra los golpistas. Así que pequeña pausa y les contamos. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén?
no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Si tuviera superpoderes, enseñaría a comprender el mundo y a conocernos a nosotros mismos, a descifrar los datos con los que se toman las decisiones, a ganarse el futuro y también el presente. Si tuviera superpoderes, sería maestro. Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España cuesta, todos los domingos de 10 a 12.